La expulsaron, viuda, embarazada, con 3 hijos hambrientos. Le apuntó el dedo y la mandó lejos, frente a todos, como quien descarta lo que ya no le sirve. Sin techo, sin comida, sin nadie. 4 días caminando por la tierra seca, con el vientre de 8 meses y 3 niños tomados de la mano, hasta que llegó al borde de un abismo. Y del otro lado, no era el fin. Era agua corriendo entre palmeras, cascadas cayendo sobre roca roja, flores, verde, vida. Un paraíso escondido que el coronel jamás había pisado. Cayó de rodillas, no de derrota, de algo que ya no esperaba volver a sentir. Antes de continuar, deja un comentario para ayudarme. Tu comentario es muy importante. Puedes escribir lo que quieras, que lo leeré y responderé. Dale like si esta mujer merecía más de lo que él le dio. Suscríbete al canal, porque lo que ella encontró allá adentro era algo que el coronel nunca debió dejar escapar. Y fue exactamente ahí donde su historia comenzó a derrumbarse. Lo que tenía Zenaida Bravo Montiel al momento en que Venancio Trejo golpeó su puerta podía enumerarse sin esfuerzo. Un metate de piedra volcánica con una mella en el borde derecho que su madre había tenido antes que ella. 3 mudas de ropa para cada uno de sus hijos, una cobija de lana café que olía todavía a Fortino, aunque ya habían pasado 18 meses desde que él dejó de usarla, un costal con aproximadamente 4 kilos de maíz, 2 ollas de barro, una cuchara de madera, una aguja de coser, hilo negro y hilo blanco, y el vestido de flores desteñidas que había sido de su madre y que ahora cargaba su propio vientre redondo y firme, visible a simple vista desde hacía ya 3 meses. Eso era todo. No había dinero, no había título de ninguna tierra. No había carta de nadie que pudiera servir de algo en ningún tribunal. Había el cuarto de adobe, donde dormían los 4, que no era de ella, sino del coronel Próspero Aldama Retes, y era de ella solo porque Fortino había sido peón de confianza, y esa cortesía se la habían extendido por inercia durante los primeros meses de viudez. Esa mañana la inercia terminó. Venancio Trejo no era un hombre de palabras largas. Tenía 44 años, cara flaca, bigote ralo, y la costumbre de hablar mirando un punto fijo detrás de la persona con quien hablaba, como si el mensaje que traía no fuera realmente suyo, sino de alguien más grande que él, que prefería no aparecer. Le dijo a Zenaida, parado en el marco de la puerta a las 7 de la mañana, con el sol todavía bajo y frío, que el coronel necesitaba el cuarto para alojar a un nuevo encargado que venía del sur, que tendría 3 días para desocupar. No hubo explicación adicional. No hubo oferta de otro espacio, no hubo disculpa de ningún tipo. Venancio terminó de hablar, esperó 2 segundos por si ella decía algo, y al no recibir respuesta, giró sobre sus talones y se fue cruzando el patio de tierra sin mirar atrás. El sonido de sus botas sobre el suelo seco se fue alejando con una regularidad casi mecánica. Refugio lo escuchó todo desde adentro. Tenía 9 años y estaba parada junto a la mesa con un pocillo de atole en la mano. No dijo nada. Miró a su madre de pie en el marco de la puerta y no preguntó, porque había aprendido en los últimos 18 meses que hay preguntas que no se hacen cuando el rostro de una persona tiene esa expresión particular que no es llanto y no es enojo, sino algo anterior a ambas cosas, algo que sucede antes de que el cuerpo decida qué va a hacer. Cástulo dormía todavía, a los 7 años, con la profundidad de quien no ha aprendido a despertar antes de tiempo. El pequeño Beto estaba acurrucado en la cobija café con los ojos abiertos, mirando el techo de tierra y palma, quieto con esa quietud de animal que percibe un cambio en el aire sin poder nombrarlo. Zenaida permaneció inmóvil en la puerta durante un tiempo que no supo medir. Afuera, el patio de la hacienda empezaba a llenarse de ruidos cotidianos. Alguien arrastraba una carreta. Alguien llamaba a un perro. El mundo de Llano Prieto continuaba exactamente igual que siempre, sin ningún registro de lo que acababa de ocurrir en esa puerta. Cuando finalmente entró y cerró, lo hizo sin hacer ruido. Fue al metate, recogió el maíz que había dejado en remojo la noche anterior y comenzó a moler. No porque necesitara hacerlo en ese momento. Lo hizo porque moler era algo concreto que podía hacer, y hacer algo concreto era la única manera que conocía de no quedarse parada en el centro del cuarto pensando en los 3 días que acababan de comenzar a correr. Las manos sobre la piedra, el peso del cuerpo hacia adelante,
el ritmo lento del metate que ya había aprendido a seguir sin pensar. Refugio se sentó en el petate con el pocillo todavía en la mano y la observó sin decir nada. El atole se enfrió. Había aprendido a cocinar con escasez antes de que la escasez fuera tan severa como lo fue después. Su madre le había enseñado, no con instrucción directa, sino con el ejemplo de quien hace las cosas de cierta manera, porque es la única manera que conoce y esa manera resulta con el tiempo ser también sabiduría. El maíz se remoja de noche para que al otro día cueza más rápido y con menos leña. El chile seco se tuesta antes de molerlo, y eso le saca un sabor que el chile fresco no tiene. Los frijoles se cocinan con epazote si hay, sin epazote si no hay, y en ambos casos se cocinan despacio porque los frijoles apresurados saben diferentes, y eso lo nota hasta el que nunca ha prestado atención a cómo saben los frijoles. Esas cosas no se decían, se transmitían por el aire de las cocinas, por el olor de lo que se estaba haciendo, por la forma en que los dedos tocaban la masa para saber si necesitaba más agua sin que nadie tuviera que decir cuánta. Zenaida había recibido esa transmisión completa sin saber que la estaba recibiendo, y ahora, en el cañón con la leña justa y el maíz racionado y 4 bocas que alimentar, esa herencia era más concreta que cualquier otra cosa que su madre le hubiera dejado. La primera semana en el cañón había sido la prueba más directa de esa herencia. Con 4 kilos de maíz, un poco de chile seco que había guardado en el costal, y las calabazas silvestres que encontraron creciendo cerca del río sin que nadie las hubiera sembrado, había producido comida para 4 personas durante 7 días, sin que ninguno se fuera a dormir con hambre real. No era abundancia, era exactitud. Era saber que el maíz en atole alimenta diferente que el maíz en tortilla, que la tortilla gruesa llena más que la delgada aunque use menos masa, que el chile añade algo al frijol que hace que el frijol alcance más. No porque sea magia, sino porque el sabor hace que el cuerpo sienta que ha comido cuando ha comido poco. Era la matemática del hambre, aprendida en cuerpo propio y transmitida de cuerpo a cuerpo durante generaciones, y Zenaida la manejaba con la fluidez de quien no sabe que está manejando nada, porque simplemente lo hace. Los niños comieron sin quejarse. Beto, a sus 5 años, había aprendido ya que ciertas cosas no se pedían cuando no había, y esa capacidad de adaptación que debería haber sido tierna en un niño de esa edad, pero que en cambio era precoz y un poco triste, era también lo que les permitía seguir funcionando como familia en condiciones que otra familia habría desintegrado. Cástulo comía lo que se le daba con una indiferencia práctica que era de su carácter más que de la situación. Refugio comía despacio, con atención, como si estuviera registrando cada bocado, y a veces dejaba un poco en su plato y lo pasaba silenciosamente al plato de Beto, sin que nadie se lo pidiera, y sin hacer ningún gesto que llamara atención sobre lo que estaba haciendo. Ese movimiento silencioso de Refugio, el plato hacia el hermano pequeño, fue la cosa que más cerca estuvo de romper a Zenaida en esas primeras semanas. No el desalojo, no la fiebre de Beto, no el peso de los documentos, sin saber si valdrían algo, sino eso, la niña de 9 años midiendo su propia hambre contra la del hermano de 5 con una precisión que no debería existir en un niño de 9 años. Ese era el daño invisible que el sistema del coronel Aldama producía sin necesidad de ningún acto directo. El daño que ocurre cuando los niños dejan de ser completamente niños antes de tiempo, cuando aprenden a calcular antes de aprender a jugar sin calcular. Zenaida lo sabía, y no había nada que pudiera hacer con ese saber, excepto trabajar más rápido para que el momento en que Refugio necesitara calcular cuánto comer fuera lo más corto posible. Eso no era suficiente, pero era lo que había. Llano Prieto era una hacienda del norte seco, de esas que uno reconoce desde lejos por la ausencia antes que por la presencia, ausencia de árboles altos, ausencia de color sostenido en la tierra, ausencia de cualquier sonido que no viniera del viento o de los animales, o del trabajo humano. El coronel Próspero Aldama la había adquirido 20 años atrás por métodos que nadie en el pueblo nombraba en voz alta, porque nombrarlos en voz alta implicaba consecuencias que nadie estaba dispuesto a pagar. Tenía 58 años, cuello grueso, bigote canoso,
y administraba su hacienda con la tranquilidad de quien sabe que ninguna de las 40 familias que dependen de él tiene a dónde ir que no sea peor. No era un hombre de violencia visible. Nunca lo habían visto gritar. Su manera de ejercer el poder era más económica. Una firma, una instrucción dada a Venancio, una decisión anunciada como si fuera la consecuencia lógica de algo que ya estaba determinado desde antes, como el clima o la sequía, como si él no fuera el autor, sino simplemente el mensajero de una realidad que existía independientemente de su voluntad. Esa manera de proceder era quizás su forma más eficiente de violencia. Zenaida lo sabía, no con las palabras exactas, pero sí con la comprensión que viene de haber vivido cerca del poder durante suficiente tiempo para conocer sus ritmos. Lo había entendido ya en el velorio de Fortino, cuando Aldama no se presentó y mandó a Venancio con un sobre que contenía 3 pesos y ninguna palabra escrita. Lo había entendido 3 meses después, cuando la ración de maíz quedó reducida a la mitad porque ella no era peón activo. Lo había entendido cada vez que Venancio aparecía en su puerta con alguna instrucción nueva que no admitía réplica y que Aldama nunca firmaba personalmente, de modo que nunca hubiera un papel que dijera que él había tomado esa decisión. Era una burocracia invisible, eficiente, diseñada para producir resultados sin dejar evidencia de intención. Y ahora esa burocracia la estaba dejando sin techo con 3 hijos menores y un cuarto en el vientre, en la franja seca del norte, en agosto, cuando el calor no daba tregua ni de noche. Esa tarde fue al pueblo a ver al alcalde. Caminó el 1,5 kilómetros con Beto en la cadera y Refugio a su lado, porque Cástulo estaba en casa con instrucciones de no abrir a nadie y de no dejar que Beto se acercara al fogón. El alcalde se llamaba Feliciano Busto, tenía unos 55 años, voz blanda y la costumbre de asentir continuamente mientras alguien hablaba, como si el movimiento de la cabeza pudiera sustituir a la comprensión real. Zenaida le explicó su situación con precisión clínica. 3 hijos menores, un cuarto en camino, desalojo en 3 días, ningún familiar en la región, ningún otro techo disponible. Habló sin levantar la voz, sin llorar, con la economía de palabras de quien sabe que tiene poco tiempo y que el tiempo que tiene debe usarse bien. Feliciano asintió a lo largo de todo el relato. Cuando ella terminó, esperó un momento, como si estuviera considerando algo, y luego le dijo que él comprendía perfectamente su situación, pero que el coronel Aldama era el propietario legítimo de esa vivienda y que la ley, en estos casos, amparaba la decisión del propietario. Le sugirió con una amabilidad que resultaba más hiriente que el rechazo directo, que buscara acomodo con alguna familia del pueblo que pudiera recibirla por caridad. Así dijo, por caridad. Luego tomó su pluma como si necesitara escribir algo, aunque no había nada que escribir y eso fue todo. Zenaida se puso de pie, acomodó a Beto en la cadera, acomodó su rebozo y salió. No respondió nada. No porque no tuviera que decir, sino porque había entendido que no había nada que decir que Feliciano Busto fuera a escuchar. Afuera, en la calle de tierra del pueblo, Refugio la esperaba sentada en el borde de la acera, con las manos sobre las rodillas, mirando el suelo. Caminaron de regreso sin hablar. El sol de la tarde pegaba de lado y alargaba sus sombras hacia el oriente, 2 figuras largas y delgadas sobre el polvo, una grande con algo redondo y firme al frente, una pequeña y quieta a su lado. Nadie en la hacienda intervino. Las otras familias de Llano Prieto la miraban con esa mezcla específica de pena genuina y alivio de que no les hubiera tocado a ellas, que es quizás la forma más humana de la cobardía. No querer el daño del otro, pero tampoco querer el riesgo de compartirlo. Tomasa, vecina de 38 años, fue esa noche a llevarle un poco de frijoles cocidos y un trozo de pan, y le dijo que lo sentía mucho, que si pudiera haría más, pero que su marido le había pedido que no se metiera en esto. Lo dijo sin mentir, con la culpa visible en la cara, y eso hacía la cosa más difícil de recibir que si hubiera sido simple indiferencia. Zenaida agradeció con las 2 manos, sin amargura, porque sabía que Tomasa no mentía, y que el miedo de Tomasa era real, y que el miedo real no se juzga de la misma manera que la crueldad deliberada. Comieron esa noche con más que lo que habrían tenido. Fue algo. La relación de Zenaida con Cleotilde
era de las que no requieren mucha explicación porque su funcionamiento es visible en lo que hacen y no en lo que dicen. Cleotilde había atendido el parto de Cástulo años atrás, cuando Fortino todavía vivía, y la situación era diferente, aunque no tan diferente como uno querría, porque la precariedad en Llano Prieto era antigua y no había empezado con la muerte de Fortino, sino mucho antes. Desde ese parto había habido entre las dos una relación de conocimiento mutuo que no era amistad en el sentido de confidencias compartidas y conversaciones largas, sino en el sentido más austero de reconocerse. Cleotilde reconocía en Zenaida a alguien que no se engañaba sobre su situación, que no buscaba consuelo donde no lo había, que hacía preguntas directas y escuchaba respuestas directas sin necesitar que le suavizaran nada. Zenaida reconocía en Cleotilde a alguien que sabía lo que sabía, con la solidez de quien lo ha ganado en carne propia y no en libros, y que no desperdiciaba ese saber en afirmaciones vacías. Cuando Cleotilde le habló del cañón aquella tarde, mientras le revisaba el vientre, no fue un impulso de generosidad momentánea, fue el resultado de un cálculo que Cleotilde había hecho en silencio durante semanas, desde que se enteró del desalojo por las habladurías del pueblo. Un cálculo que incluía lo que ella sabía del territorio, lo que sabía de Aldama, lo que sabía de Zenaida, y lo que sabía de las pocas opciones que existían para una mujer en esa situación, en ese lugar y en ese tiempo. No era un plan perfecto lo que le ofreció, era el mejor punto de quiebre que Cleotilde veía en una situación que de otro modo no tenía ninguno. Y lo ofreció sin adornos ni promesas que no pudiera cumplir, porque Cleotilde no prometía lo que no podía cumplir desde los primeros años de su oficio, cuando aprendió que en los momentos de mayor fragilidad, las promesas vacías hacen más daño que el silencio. Lo que nunca dijeron entre ellas, en ninguna de las conversaciones que tuvieron durante esos meses, era cuánto le debía Zenaida a esa información. No porque no hubiera deuda, sino porque nombrarlo habría cambiado la naturaleza de lo que había entre ellas, y ninguna de las dos quería eso. Había cosas que se devolvían con trabajo y con presencia, y con la disposición de hacer lo que se pudiera cuando se pudiera, y eso era exactamente lo que Zenaida hacía. Cuando Cleotilde bajaba al cañón, siempre había algo preparado para que comiera, y siempre había alguien disponible para acompañarla de vuelta al camino de Cabras, porque subir sola a los 67 años sobre roca era más riesgo del necesario. Y cuando Cleotilde necesitaba algo del mercado del pueblo, que sus piernas ya no podían ir a buscar cómodamente, Refugio iba. Así funcionaba, sin nombrarlo. En el pueblo, mientras tanto, la historia de Zenaida circulaba con esa mezcla específica de admiración y comentario que tienen las historias de mujeres que hacen cosas que no se esperan de ellas. Admiración, porque lo que había hecho era innegablemente difícil, y requería algo que la gente reconocía aunque no siempre nombraba con claridad. Y comentario, porque había algo incómodo en una mujer viuda con 4 hijos, que se instalaba en tierra disputada y presentaba documentos legales al capataz del coronel. La incomodidad no era envidia exactamente. Era más parecida al reconocimiento de que si ella podía, entonces las razones por las que los demás no podían eran más complicadas de sostener de lo que antes parecían, y ese reconocimiento era un peso que mucha gente prefería no cargar. Tomasa, la vecina de Llano Prieto que le había llevado los frijoles la noche antes del desalojo, fue al mercado del pueblo un miércoles de octubre y se encontró a Refugio vendiendo calabaza. La niña estaba de pie junto a la canasta, con la postura recta de alguien que sabe que lo que hace importa y no necesita aprobación externa para saberlo. Tomasa compró 2 calabazas. Pagó el precio que Refugio pedía sin regatear. Y al final, mientras recogía su compra, le dijo a la niña que le dijera a su mamá que le mandaba un saludo. Refugio dijo que sí. Tomasa se fue. No fue un gesto grande. Fue exactamente del tamaño que el miedo le permitía, y era honesto en sus límites, y Zenaida, cuando Refugio le contó, lo recibió así, del tamaño exacto que era, ni más ni menos. La visita al molino del pueblo había ocurrido unas semanas antes del desalojo, y Zenaida la recordaba ahora con una claridad que tenía algo de lección. Había acumulado durante meses un poco de lana hilando de noche, después de que los niños dormían, con fibra que había comprado con sus propios centavos ganados lavando ropa. Fue al molino con la lana envuelta en un trapo,
con refugio a su lado. El encargado, un hombre llamado Isidoro Cuevas, de unos 50 años, la recibió con cortesía hasta que ella dijo su nombre. Entonces Cuevas bajó la vista, acomodó papeles que no necesitaban ser acomodados y le explicó que no podía comprarle nada sin autorización del patrón, porque la lana producida en tierras de Llano Prieto era, según el acuerdo vigente, propiedad de la hacienda. Zenaida le explicó con una calma que le costó mantener que esa lana la había hilado ella de noche con fibra comprada por ella. Cuevas la miró con algo parecido a la vergüenza y repitió que no podía hacer nada. No era crueldad lo suyo, era miedo. El mismo miedo de Tomasa, el mismo miedo del alcalde, el mismo miedo que lo cubría todo en Llano Prieto, como el polvo que entraba por las grietas. Zenaida salió con la lana bajo el brazo y no dijo una palabra en todo el camino de regreso. Refugio tampoco preguntó nada. Ese era el sistema. No necesitaba ser malévolo para funcionar. Solo necesitaba ser consistente. Cada puerta cerrada, cada formulario inexistente, cada hombre que bajaba la vista y decía que no podía hacer nada, construía una red invisible que no requería violencia abierta para producir sus efectos. El coronel Aldama nunca necesitaba estar presente en ninguna de esas escenas. Su firma no aparecía en ningún rechazo, su nombre no salía en ninguna conversación como el responsable directo de nada. Él simplemente existía en el centro de ese sistema como un sol que no necesita moverse para que todo gire a su alrededor. Fue Cleotilde Vargas quien le habló del cañón. Cleotilde tenía 67 años y había sido partera durante 40 de ellos, lo que significa que había visto nacer a casi todo el que vivía en el pueblo y en las haciendas de los alrededores, y que conocía el territorio con una precisión que no era de mapa, sino de pies y de urgencia. Mientras revisaba el vientre de Zenaida con manos expertas y calladas, le habló de lo que había más allá del filo de piedra roja que la gente llamaba el Espinazo. Un cañón al que muy pocos habían bajado, agua corriendo al fondo, palmas y tierra húmeda que en nada se parecía a la tierra seca de arriba. Y al fondo, siguiendo el río hacia el poniente, las paredes de un asentamiento viejo. Medio abandonado, dijo Cleotilde. No sé si queda alguien, pero el agua es real, y la tierra es de Dios, y Aldama no la tiene escriturada porque nadie le ha dado motivo todavía para hacerlo. Dijo esto último sin énfasis especial, como dato, como geografía, como si estuviera describiendo el camino a un pozo conocido y no la única posibilidad que Zenaida tenía en ese momento. Zenaida escuchó sin interrumpir. No hizo preguntas inmediatas. Agradeció, recogió a Beto que se había dormido en el petate de Cleotilde y volvió a su cuarto. Esa noche no durmió. No porque el embarazo le doliera, aunque dolía, sino porque algo en lo que Cleotilde había dicho se le había instalado en el pecho con la firmeza de una astilla. Pequeña, precisa, imposible de ignorar. El cañón, el agua, la tierra que nadie había reclamado todavía, y los documentos que Cleotilde mencionó de pasada, casi como nota al pie, que en ese asentamiento viejo, si quedaba algo, podría haber papeles de la gente que vivió ahí antes, papeles de concesión de agua, los que buscaba Aldama, quizás, sin haberlos encontrado nunca. Astilla. Esa era la palabra exacta. No era esperanza todavía. La esperanza requiere certeza de posibilidad, y Zenaida no tenía ninguna certeza sobre nada que estuviera debajo de ese filo de piedra roja. Lo que tenía era un punto de presión que no cedía, y a veces eso es suficiente para moverse. Al tercer día, Venancio apareció de nuevo. Esta vez traía 2 hombres que Zenaida no conocía, jóvenes, silenciosos, que se quedaron en el patio mientras Venancio se paraba en el marco de la puerta, con una expresión que era la expresión de alguien que está haciendo exactamente lo que le dijeron que hiciera y no tiene ninguna opinión personal al respecto. Zenaida ya había empacado. Había pasado los 2 días anteriores haciendo lo único que podía hacer, organizar lo que tenía de manera que pudiera cargarlo o cargarse con los niños. El metate iría cruzado en el costal, la cobija enrollada, la ropa de los niños en el bulto que Refugio cargaría, los 2 días de maíz que quedaban en una bolsa pequeña que Cástulo llevaría colgada al pecho. Beto la llevaría ella en la cadera derecha, alternando con la izquierda según el cansancio.
El cuarto, el que venía, lo llevaría donde siempre lo había llevado, adentro, sin opción de dejarlo en ningún lugar. Salió sin que Venancio dijera nada más. Refugio cargaba su bulto. Cástulo llevaba a Beto de la mano con la bolsa de maíz colgada al pecho. Zenaida cargaba el costal del metate y su propio peso, que era considerable, y caminó sin voltear. El patio de la hacienda estaba vacío a esa hora. Las otras familias no habían salido de sus cuartos. Tomasa asomó un segundo por la ventana y volvió a desaparecer. Nadie salió. El perro de la hacienda los siguió un tramo y luego se quedó sentado en el límite de la propiedad, mirándolos irse. El camino de terracería que salía de Llano Prieto hacia el norte estaba bordeado de mezquites bajos y arbustos de gobernadora. En agosto, el suelo tenía una costra dura que crujía bajo los pies y levantaba un polvo fino que se pegaba en la garganta. Caminaron hasta la primera curva sin hablar. Cuando el perfil de la hacienda desapareció detrás de un cerro bajo, Cástulo preguntó a dónde iban. Zenaida le dijo que a un lugar donde había agua. Cástulo consideró esto por un momento y no preguntó más, con la fe práctica de los 7 años, que cree en las cosas concretas. Si hay agua, hay algo. Durmieron la primera noche bajo un mezquite a la orilla del camino, con la cobija extendida sobre el suelo y los niños pegados unos a otros por el frío de la madrugada. Zenaida no durmió. Repasó las instrucciones de Cleotilde en su cabeza. Seguir el camino de terracería hasta el Cerro Pelón con forma de silla de montar, girar al poniente por la vereda de piedra blanca, caminar hacia el espinazo hasta ver el filo rojo. Después, bajar. Cleotilde no le había dicho cómo bajar porque dijo que al llegar al filo se entendía solo. El camino de cabras existía si se lo buscaba. Eso había dicho. Si se lo buscaba. La segunda noche Beto tuvo fiebre. Subió sin anuncio, de golpe, como suben las fiebres de los niños chicos, que van de bien a mal en el tiempo que tarda en oscurecer. Zenaida lo sostuvo toda la noche, con la cabeza de él contra su cuello, sintiendo el calor de su frente, meciéndolo levemente, aunque no había cuna donde mecerlo. A veces el niño se quedaba quieto, y ella sentía que el calor cedía un poco, y esperaba que siguiera cediendo, y a veces el calor subía de nuevo, y él se retorcía sin despertar del todo, y ella le humedecía la frente con el poco agua que tenía en la cantimplora, y le hablaba en voz muy baja, tan baja que no eran palabras exactas, sino sonidos continuos, el sonido de su propia voz como hilo que lo retuviera del lado donde todavía estaba. Refugio se despertó a mitad de la noche y se quedó sentada sin decir nada, mirando a su madre y a su hermano con una expresión que no era de miedo, sino de algo más pesado que el miedo, algo que tiene el nombre de entender demasiado para la edad que se tiene. Cástulo durmió toda la noche y a la mañana no supo lo que había pasado. Al amanecer del tercer día, Beto abrió los ojos con menos calor en la frente y pidió agua. Zenaida le dio lo que quedaba en la cantimplora. Después recogió todo, puso a Beto en la cadera y siguieron caminando. La vereda de piedra blanca era exactamente como Cleotilde había dicho. No era un camino sino una sugerencia de camino, una línea de piedras más claras que el suelo a su alrededor, que solo se veía si se sabía que estaba ahí. Zenaida la siguió hacia el poniente con los niños detrás y el sol todavía bajo a su espalda. El paisaje cambió gradualmente a medida que se alejaban de la terracería. Menos gobernadora, más roca, el suelo más irregular, los cerros más cercanos. El calor subía conforme subía el sol. Beto no pesaba más que siempre, pero sus brazos lo sentían diferente, como si la noche anterior le hubiera dado a su cuerpo una densidad nueva. Fue Refugio quien vio primero el filo rojo. Dijo simplemente, «Ahí está». Y estaba, una línea de piedra encarnada que cortaba el horizonte, con la nitidez de algo que el terreno no hubiera podido hacer solo, sino que parecía deliberado, como si alguien hubiera trazado una raya entre el mundo de arriba y lo que había abajo. Caminaron hacia él sin apresurarse. No había energía para apresurarse. Cuando llegaron al borde y miraron hacia abajo, ninguno de los 4 dijo nada durante un tiempo que Zenaida no supo medir. El cañón se abría debajo del espinazo, con una generosidad que contrastaba de manera casi violenta con todo lo que habían cruzado para llegar. Agua corriendo entre piedras con el sonido de algo vivo y constante, palmas altas que movían levemente sus coronas, tierra de un verde oscuro y húmedo
que en nada se parecía a la tierra seca de arriba. Cascadas pequeñas que caían desde los farallones de roca naranja y roja, flores silvestres en las orillas del río, y al fondo, entre la vegetación espesa, las paredes grises de lo que alguna vez había sido un asentamiento de piedra. Todavía en pie, todavía ahí. Beto apretó la mano de su madre. No dijo nada. Tenía la frente todavía tibia de la fiebre de la noche anterior, y los ojos abiertos, con esa apertura específica de los niños cuando ven algo que no esperaban. Cástulo dio un paso hacia el borde para ver mejor, y Zenaida lo jaló hacia atrás por instinto sin pensar. Refugio estaba parada a su izquierda con las manos colgadas y miraba hacia abajo con una expresión que Zenaida no supo descifrar del todo, algo entre el asombro y el cálculo, la mirada de alguien que está evaluando una cosa y al mismo tiempo entendiéndola. Zenaida se arrodilló. No fue una decisión, fue lo que hicieron sus rodillas antes de que ella les diera ninguna instrucción. Se arrodilló en la roca caliente con el vientre hacia adelante y los ojos en el verde de abajo, y algo dentro de ella que había estado apretado durante muchos meses, demasiados meses para contarlos bien, se asentó. No cedió. Se asentó. ¿Qué es diferente? Ceder es perder. Asentarse es encontrar el suelo. El descenso tomó casi 2 horas por el camino de cabras que existía si se lo buscaba, como había dicho Cleotilde, y que efectivamente estaba ahí para quien tuviera paciencia de buscarlo, una línea de pisadas y marcas en la roca que zigzagueaba entre la piedra con una lógica que era de animal antes que de humano. Zenaida bajó con Beto en la cadera y el costal del metate cruzado al pecho, encontrando el equilibrio a cada paso con la atención total del cuerpo. Refugio bajó detrás sin quejarse, apoyándose en la roca cuando necesitaba. Cástulo bajó con la energía impredecible de los 7 años, saltando entre piedras con una alegría que no había mostrado en días y que a Zenaida le dolió en el pecho de una manera que no tenía nombre exacto. Una mezcla de alivio y de reconocimiento de todo el tiempo que él había pasado sin poder ser completamente niño. Cuando llegaron al fondo y el agua del río les tocó los pies descalzos, Beto se echó a reír. Un sonido limpio, corto, sin motivo más específico que el frío del agua y la sorpresa de encontrarla real después de haberla visto solo desde arriba. Hacía semanas que Zenaida no lo escuchaba reír con esa naturalidad, y el sonido le llegó al pecho con una fuerza que no esperaba, como llega el agua a tierra seca. De golpe, sin preámbulo, cambiando el color de todo. Había cosas del cañón que ninguno de los 4 esperaba y que tardaron días en volverse parte del paisaje normal. El sonido del río de noche, que al principio parecía demasiado constante, demasiado cercano, y que después de 3 noches se volvió la cosa que hacía que el silencio de la noche no fuera silencio vacío, sino silencio lleno. Los pájaros de la madrugada, que en Llano Prieto eran pocos y discretos, y que aquí eran muchos y ruidosos, con cantos que Zenaida no había escuchado antes y que Cástulo intentó clasificar con un sistema propio que incluía nombres que él inventaba basándose en lo que el canto le recordaba. El color del agua del río que cambiaba con la hora del día. Verde oscuro al mediodía, cuando el sol pegaba directo en el fondo de piedra, casi negro en la sombra de las palmas, transparente en los remansos, donde el fondo era de arena fina que el agua había llevado y depositado con paciencia de siglos. Beto fue el primero en meterse al río. Lo hizo sin pedir permiso el tercer día, de la manera en que los niños de 5 años hacen las cosas cuando el cuerpo quiere algo y el cuerpo actúa antes de que la cabeza consulte con nadie. Entró por la orilla de piedra plana, con los pies primero, con una expresión de concentración absoluta en el frío del agua contra sus tobillos, luego sus rodillas, luego su cintura, hasta que el agua le llegó al pecho y él se quedó quieto en el remanso, con los brazos extendidos para el equilibrio, mirando hacia adelante con la expresión de quien ha descubierto algo que no tenía nombre hasta ese momento. Zenaida lo vio desde la orilla sin detenerlo, porque el remanso era poco profundo, y la corriente era suave, y porque el sonido de Beto riendo en el agua era un sonido que había extrañado sin saber exactamente que lo había extrañado hasta escucharlo de nuevo. Cástulo aprendió a nadar esa misma semana, con el método que solo puede describirse como la combinación de voluntad total y ausencia de técnica que produce, en algunos niños,
resultados impredecibles. Se tiró al agua de cabeza en el remanso, sin saber que nadar implicaba algo distinto a simplemente moverse en el agua. Se hundió, emergió escupiendo, y decidió que lo que había hecho era el principio correcto de algo que podía seguir perfeccionando. En 3 días, podía cruzar el remanso de un extremo al otro con una combinación de brazadas y patadas que no se parecía a nada convencional, pero que lo llevaba a donde quería ir, que es la función básica de saber nadar. Refugio no se metió al agua hasta el 5.º día. Cuando lo hizo, fue despacio, con los pies primero como Beto, probando la temperatura y la corriente antes de comprometer el resto del cuerpo, evaluando el fondo con los dedos de los pies como si verificara que era lo que parecía ser. Cuando finalmente se sentó en el agua con el río hasta la cintura y cerró los ojos durante un segundo, Zenaida, que la miraba desde la orilla, no dijo nada y no hizo nada sino quedarse quieta, porque había algo en ese momento que requería quedarse quieta y dejarlo ser. El cañón los cambió a todos de maneras que no podían nombrarse con precisión, porque ocurrían despacio y sin anuncio. Ocurrieron en el color de las mejillas de Beto después de las primeras semanas, que recuperaron algo que habían perdido en los meses de llano prieto. Ocurrieron en la manera en que Cástulo dormía, que era más profunda y más larga que antes, con el cuerpo más quieto en la cobija. Ocurrieron en la voz de Refugio, que fue ganando algo parecido a volumen, no que hablara más, sino que cuando hablaba, el sonido llegaba más lejos, como si el espacio del cañón le hubiera dado permiso de ocupar más aire. Ocurrieron también en Zenaida, aunque ella fue la última en notarlo y todavía no lo nombraba, en la forma en que sus hombros estaban a la mañana al levantarse, que era menos hacia arriba que antes, como si el cuerpo hubiera soltado algo que había estado cargando de una manera particular desde hacía meses. No todo el peso, parte. El asentamiento era más sólido de lo que parecía desde arriba. 4 cuartos de piedra construidos con una economía de medios que revelaba inteligencia más que pobreza. Las paredes tenían 1 metro de grosor. Los techos estaban parcialmente caídos, pero las estructuras estaban en pie. Los marcos de las puertas eran de madera dura que el tiempo había oscurecido pero no podrido. Había un canal de irrigación construido siguiendo la pendiente natural del terreno. Alguien lo había pensado bien antes de construirlo, calculando el ángulo con una precisión que no requería instrumentos, sino solo observación y paciencia. Junto al río, la tierra era oscura y húmeda y distinta en todo a la tierra seca de arriba, tierra que había recibido agua durante años y la guardaba, tierra que esperaba. Fue en el primer cuarto donde encontraron el paquete. Estaba en un hueco en la pared, detrás de una piedra que no encajaba del todo con las demás, envuelto en una tela encerada que alguien había elegido con cuidado porque era tela que protege de la humedad. Zenaida lo sacó con las 2 manos y lo apoyó en la palma de la izquierda, mientras con la derecha desenvuelve la tela. Adentro había un conjunto de documentos doblados, papel amarillento, tinta sepia, letra apretada. Los miró durante un momento sin comprender nada de lo que decían, porque Zenaida no sabía leer. Entonces llamó a Refugio. La niña se acercó, tomó el primer documento con los 2 dedos, con una delicadeza que nadie le había enseñado y que vino sola, como vienen ciertas cosas cuando se entiende el peso de algo sin que nadie lo explique. Lo estudió en silencio. Tenía 9 años y había ido a la escuela del pueblo por 2 años antes de que todo cambiara. Tiempo suficiente para aprender a descifrar letras, aunque no siempre a entender el sentido legal de lo que esas letras formaban. Leyó en voz muy baja, lentamente, con la concentración visible de quien está decodificando más que leyendo. Zenaida la escuchó sin moverse, sentada en el suelo de piedra con Beto dormido sobre su regazo y Cástulo afuera explorando el río con instrucciones de no alejarse. Lo que Refugio leyó era una concesión de agua, otorgada décadas atrás a una familia cuyo apellido ya no existía en la región, según lo que la niña pudo entender entre las palabras que conocía y las que tenía que adivinar por contexto. Los documentos describían el derecho de uso sobre el río que corría por el cañón, sobre el canal de irrigación, sobre la tierra cultivable en un radio de tantos metros a cada lado del cauce. No había nombre del coronel Aldama en ninguna parte. No había el sello de Llano Prieto. La concesión no había sido anulada en ninguno de los documentos que Refugio pudo leer. Había sido simplemente olvidada, o abandonada,
o enterrada detrás de una piedra por alguien que supo que algún día podría valer. Zenaida escuchó a su hija leer hasta que terminó el último documento. No hizo preguntas inmediatas. Tomó los papeles de las manos de Refugio con cuidado, los dobló exactamente como estaban antes, los envolvió de nuevo en la tela encerada y los guardó en el fondo del costal debajo de la ropa de los niños. Después se quedó quieta un momento mirando el suelo de piedra del cuarto. Afuera, el río hacía su sonido continuo. Adentro, el silencio era del tipo que no pesa, sino que espera. No sabía exactamente cómo usarlos. No sabía si un notario les daría validez o si habría alguna manera de que Aldama los desacreditara. No sabía si había alguien en ese pueblo o en el siguiente que pudiera ayudarla a entender lo que valían esos papeles y lo que no valían. Lo que sí sabía, con la certeza práctica con que conocía cuándo el maíz alcanzaría y cuándo no, con la misma certeza con que había entendido que el cuarto de adobe no sería suyo para siempre, aunque nadie se lo dijera en palabras directas, era que esos documentos valían algo. No sabía exactamente qué, pero algo que Aldama no tenía. Y en el mundo que conocía, que el coronel no tuviera algo que ella sí tenía, era ya una diferencia que no existía la mañana anterior. En los días que siguieron, Zenaida construyó lo mínimo necesario. Tapó los techos con ramas y lodo, trabajo que tomó 3 días, porque el lodo había que mezclarlo con fibra vegetal para que no se rajara con el calor, y la fibra había que recogerla de las palmas y picarla con una piedra. Y todo ese proceso requería más tiempo del que le sobraba, pero lo hizo porque el tiempo era exactamente lo que tenía, si no tenía nada más. Limpió el canal de irrigación que estaba parcialmente tapado por sedimento y por plantas que habían crecido donde no debían. Lo limpió con las manos y con una rama que endureció al fuego, metro a metro, siguiendo la dirección del agua que intentaba pasar. Cuando el canal quedó limpio y el agua volvió a correr por él con la presión correcta, Zenaida se quedó mirándolo durante un tiempo sin hacer nada más. Era una satisfacción muy pequeña y completamente real. Plantó lo poco que tenía. Unas semillas de chile y de calabaza que Cleotilde le había mandado con una muchacha del pueblo, metidas en una bolsita de manta con una nota que Refugio leyó en voz alta. Decía que Cleotilde bajara cuando pudiera, que la situación legal de las tierras del cañón era confusa porque Aldama no las tenía escrituradas, y que una concesión de agua vigente, si era lo que parecía, era un asunto que un notario honesto tendría que considerar. Después una línea que no era de consejo sino de observación, que lo que Zenaida había hecho era lo más sensato que Cleotilde había visto hacer a alguien en mucho tiempo. Zenaida dobló el papel y lo guardó en el mismo costal donde estaban los documentos. Refugio había tomado la responsabilidad de los fuegos sin que nadie se la asignara. Cada mañana salía a recoger leña seca. Elegía la más seca primero porque sabía que ardía más limpio. La apiló de una manera ordenada que ocupaba el mínimo espacio, y mantenía el fogón con una eficiencia que hacía que Zenaida pensara, mientras la miraba trabajar, que esa niña había dejado de ser niña en algún punto de los últimos 18 meses, y que ese tránsito había ocurrido sin anuncio, sin ceremonia, sin que nadie le preguntara si estaba lista para hacerlo. Cástulo traía agua. No era una asignación tampoco. Fue simplemente lo que empezó a hacer la segunda mañana, con la cantimplora cruzada al pecho y una seriedad nueva que le cambiaba la postura. Beto se recuperó completamente de la fiebre en el 3er día, y pasó el 4º y el 5º explorando el río con la concentración absoluta de los niños de 5 años, cuando han encontrado algo que los absorbe completamente. Las piedras del cauce, los renacuajos en los remansos, el sonido específico que hace el agua cuando pasa por debajo de una roca grande. Cleotilde bajó la segunda semana. Bajó despacio, con pasos cuidadosos pero firmes, con una bolsa que traía más semillas, y con sus manos que ya sabían lo que tenían que hacer antes de que el cuerpo de Zenaida dijera nada. Revisó el embarazo con calma. Dijo que todo iba bien, aunque el niño se había acomodado un poco de lado y habría que vigilarlo. Le indicó cómo dormir para ayudar al acomodo. Después miró los cuartos reparados, el canal limpio, la milpa recién sembrada junto al río. No dijo que era impresionante, porque no era el tipo de mujer que decía esas cosas.
Lo que dijo fue que el canal estaba bien hecho, y que si el ángulo seguía correcto por toda su longitud, el agua llegaría hasta el cuarto sector de tierra sin necesidad de ninguna bomba. Eso fue todo. Antes de subir, Cleotilde le dijo que la noticia de que la viuda de Fortino se había establecido en el cañón ya había llegado al pueblo, que Aldama lo sabía, que era cuestión de tiempo. Zenaida lo escuchó sin cambiar de expresión. Cleotilde esperó, por si había alguna pregunta, y al no haber ninguna emprendió el ascenso por el camino de Cabras con la lentitud cuidadosa de sus 67 años. Zenaida la vio subir hasta que desapareció detrás de la roca, y después volvió a lo que estaba haciendo. Venancio apareció 2 semanas más tarde. Lo vio bajar desde el camino de Cabras con esa manera suya de moverse que era eficiente y un poco mecánica, como si el cuerpo hubiera aprendido a ejecutar instrucciones sin necesidad de involucrar voluntad propia. Zenaida seguía trabajando cuando él llegó al nivel del río. Era la primera vez que Venancio bajaba al cañón en su vida. Eso se notaba en cómo miraba el lugar, sin el hambre del que quiere algo, sino con la perplejidad del que ve algo que no esperaba encontrar. Los cuartos reparados, los niños jugando junto al agua, la milpa con sus primeros brotes visibles junto al canal limpio, el río haciendo su sonido de cosa viva e indiferente. Venancio le transmitió el mensaje con la misma eficiencia burocrática con que transmitía todos los mensajes. El coronel consideraba que esas tierras eran de jurisdicción confusa y que mientras se aclaraba la situación legal, Zenaida debía desocupar para evitar complicaciones. No había plazo establecido, no había firma en el mensaje, no había nombre visible de nadie que hubiera tomado esa decisión. Era el sistema funcionando como siempre. Zenaida escuchó hasta que Venancio terminó. Después se limpió las manos en el rebozo, fue al primer cuarto, buscó en el fondo del costal por debajo de la ropa de los niños y volvió con los documentos envueltos en la tela encerada. Los extendió sin explicación, sin introducción, sin comentario de ningún tipo. Venancio los tomó con sus manos. Los miró. Hubo un silencio durante el cual Zenaida pudo ver en la cara del capataz el momento exacto en que entendió que esos papeles existían y que no sabía qué hacer con ellos. Se fue con ellos sin decir nada más. Aldama los recibió esa tarde. Los mandó con un mensajero al notario del pueblo, un hombre de 62 años llamado Librado Ochoa, que tenía fama de ser meticuloso y que no le debía favores personales al coronel, aunque sí le debía respeto profesional, que es una deuda diferente y con límites diferentes. Ochoa tardó 3 días en responder. La respuesta fue escrita, en papel oficial de su notaría, y llegó a manos de Aldama un martes por la tarde. Decía que la concesión de agua tenía un vacío legal genuino. La concesión original no había sido anulada formalmente, y mientras no lo fuera, existía un argumento jurídicamente válido, aunque disputado, de derecho de uso sobre el cauce y sobre las tierras adyacentes que describía. Que la resolución de ese vacío requeriría proceso judicial formal, que el proceso podría tomar tiempo considerable, que el resultado no estaba predeterminado. Aldama leyó el papel 2 veces. Después lo dobló y lo dejó sobre su escritorio y no dijo nada. Venancio estaba en el cuarto y esperó por si había alguna instrucción. No la hubo. Aldama tomó su vaso de agua y bebió. Eso fue todo lo que pasó esa tarde en la sala grande de la hacienda de Llano Prieto. Venancio Trejo tardó varios días en entregar los documentos a Aldama. No fue demora intencional, sino la demora de alguien que no sabe exactamente qué tiene en las manos y prefiere no actuar hasta entenderlo mejor. Venancio había trabajado para Aldama durante 12 años, y en esos 12 años, su principal habilidad había sido la de ejecutar instrucciones con eficiencia y sin opinión propia visible. No era un hombre de iniciativa, era un hombre de respuesta, y los documentos que Zenaida le había extendido representaban algo para lo que no tenía instrucción previa y que por tanto no sabía cómo procesar dentro de su sistema habitual de funcionamiento. Los examinó esa noche solo en su cuarto, a la luz del quinqué, sin entender bien lo que decían, pero sí entendiendo que eran papeles con sellos y con fechas y con la letra formal de los documentos que cuentan, distinta de la letra de los papeles que no cuentan. Pasó un rato mirándolos, los dobló de nuevo,
y los guardó en el cajón donde guardaba las cosas que necesitaba atender y que no sabía cómo atender todavía. Al día siguiente no dijo nada al coronel. Al tercer día los llevó. Lo que Aldama sintió al recibirlos fue algo que nadie pudo ver, porque Aldama no mostraba lo que sentía, no por disciplina especial, sino porque a lo largo de los años había desarrollado una cara que era, en lo esencial, idéntica en todos los estados internos. El mismo cuello grueso, el mismo bigote canoso, el mismo ritmo lento al moverse. Pero Venancio, que llevaba 12 años leyendo esa cara en la única medida en que era legible, notó que Aldama tomó los documentos y los miró más tiempo del que solía mirar cualquier papel. Notó que Aldama dijo que ya, con la voz en el tono exacto de siempre, pero un segundo más tarde de lo normal. Y notó que cuando Venancio salió del cuarto, Aldama no llamó a nadie más para ninguna otra instrucción en las siguientes 2 horas, lo que era inusual, porque Aldama siempre tenía algo que delegar. Aldama era un hombre que había construido su poder sobre la certeza de que la tierra que él no reclamaba todavía era tierra que nadie reclamaría antes que él, porque reclamarla requería recursos que sus peones no tenían, y conocimiento que sus peones no tenían, y determinación sostenida que sus peones no tenían, porque el hambre y el agotamiento son enemigos eficientes de la determinación sostenida. Ese cálculo había funcionado durante 20 años en Llano Prieto. Había funcionado con las 40 familias, con los comerciantes del pueblo, con los funcionarios municipales que preferían no complicarse. Que no hubiera funcionado con una viuda de 31 años, que no sabía leer pero que sabía encontrar un camino de cabras y guardar papeles en el fondo de un costal, era algo que Aldama no podía nombrar directamente, porque nombrarlo requería admitir que el cálculo había fallado, y los hombres como Aldama no admiten que sus cálculos fallan. Lo que admiten, en el mejor de los casos, es que las circunstancias cambiaron de una manera que nadie podía prever. Eso era más tolerable. Las circunstancias cambiaron. Él no se equivocó. Las circunstancias. Lo que Aldama decidió no decir en voz alta era que había subestimado a Zenaida, no como error personal de juicio, sino como consecuencia del sistema en el que operaba, que era un sistema diseñado para que las personas en la situación de Zenaida no tuvieran los recursos para hacer lo que ella había hecho. El sistema había fallado en ese caso particular. Eso era un problema de ingeniería, no de carácter. Se corregiría con el tiempo. Por el momento, el cañón era un problema menor que requería más costo del que valía resolver directamente, y los problemas que cuestan más de lo que valen se ignoran hasta que dejan de ser problemas o hasta que el costo cambia. Aldama tomó su vaso de agua, bebió y pasó al siguiente asunto. Nadie le dijo a Zenaida que Aldama había tenido esa conversación interna. Nadie le dijo nada sobre lo que había pasado en la sala grande de la hacienda de Llano Prieto la tarde en que Venancio le llevó los documentos. Ella no necesitaba saberlo. Lo que necesitaba era tiempo y trabajo, y de ambas cosas tenía lo suficiente para seguir. El parto llegó 6 semanas después de que llegaron al cañón, un poco antes de lo que Cleotilde había calculado. Llegó de noche, con la velocidad impredecible de los cuartos partos, que el cuerpo ya conoce el camino y lo recorre sin preguntar permiso. Cleotilde estaba presente porque había bajado esa tarde a hacer la revisión de la semana, y cuando sintió lo que el cuerpo de Zenaida le decía, decidió quedarse. Refugio también se quedó. No porque alguien le dijera que se quedara, sino porque no se fue, con la misma determinación silenciosa con que no se había ido de ninguna cosa difícil en los últimos 18 meses. Fue un parto largo en la primera parte y rápido en la segunda. Zenaida lo vivió hacia adentro, con los dientes apretados y la atención puesta en lo que el cuerpo iba haciendo, sin grito y sin queja sostenida, solo el sonido breve e involuntario que el dolor arranca antes de que la voluntad pueda controlarlo. Refugio sostuvo su mano. Tenía 9 años y la firmeza de alguien que ha decidido que estar presente es lo que puede dar y lo va a dar sin importar lo que cueste. Cleotilde trabajaba con las manos que sabían, con esa eficiencia calmada de quien ha asistido demasiados partos para perder la cabeza ante ninguno, pero sigue tomándolos en serio porque sabe que cada uno es el único para la persona que lo vive. La criatura nació antes de que el gallo cantara. Era una niña, sana, con pulmones que funcionaban y voz que lo anunciaba.
Cleotilde la limpió, la envolvió en el trapo que había preparado y la puso en los brazos de Zenaida. Zenaida la recibió y la miró. En el momento más difícil del parto, cuando el dolor era mayor que cualquier otra cosa, le había llegado un nombre. No había pensado en ningún nombre con anticipación, no había tenido tiempo ni energía para esa clase de previsión. Pero en ese momento el nombre había estado ahí, completo y claro. Luciana. Sin razón que pudiera explicar después. Solo que era ese y no otro. Le dijo el nombre a Cleotilde, que lo repitió una vez como para verificar que lo había escuchado bien. Después, Cleotilde fue a acostar a los niños que se habían quedado dormidos en el otro cuarto y dejó a Zenaida sola con la recién nacida en los brazos. Afuera, el río corría su sonido continuo. Las palmas movían sus coronas con el aire de antes del amanecer. Zenaida sostuvo a Luciana con las dos manos y la miró durante un tiempo largo sin decirle nada, solo mirándola, memorizando su cara con la atención exacta de quien sabe que ese momento es irrepetible y quiere guardarlo completo. Los meses que siguieron fueron de trabajo sostenido y de espera. La milpa creció. El canal siguió funcionando. Los techos reparados resistieron las primeras lluvias de septiembre, mejor de lo que Zenaida había esperado, porque el lodo mezclado con fibra, como Cleotilde le había dicho, sí aguantaba. Luciana engordó con la rapidez de los recién nacidos que están bien alimentados. Beto empezó a caminar con ella de la mano por las orillas del río, con una seriedad de hermano mayor que le quedaba un poco grande, pero que llevaba con orgullo. Cástulo aprendió a nadar en el remanso del río, con una técnica que era completamente suya y que no se parecía a ninguna técnica convencional, pero que funcionaba. Refugio aprendió a leer los documentos con más fluidez a medida que los repasaba, y fue ella quien le explicó a Zenaida, una tarde con los dos sentadas en el suelo del primer cuarto, que la concesión describía un derecho sobre el río y la tierra que no era de nadie que siguiera vivo, pero que tampoco había sido transferido legalmente a nadie que siguiera vivo, lo que significaba que estaba en un limbo del que alguien que supiera moverlo podía sacar algo. Aldama no mandó a nadie más al cañón. Sus abogados le habían explicado que un desalojo procesal en terreno de jurisdicción disputada, con una mujer embarazada que ahora tenía un recién nacido y con documentos que un notario había calificado como jurídicamente válidos aunque disputados, era un proceso que tomaría tiempo y dinero y que generaría ruido en un momento en que él prefería no generar ruido. Decidió ignorar la situación, que era su manera de ganar sin tener que aparecer, de no nombrar lo que no quería nombrar, de dejar que el tiempo hiciera lo que él no quería hacer directamente. Pero ignorar a Zenaida era también dejarla en paz, y dejarla en paz era en los hechos una forma de terreno que ella podía trabajar, aunque no fuera una victoria que pudiera celebrarse, ni un papel que pudiera firmar. Hubo un domingo de octubre en que Zenaida fue al pueblo. Subió sola porque Cleotilde podía quedarse con los niños, por el camino de cabras que ya conocía de memoria, con los pies aunque no podía dibujarlo. Fue a la notaría de Librado Ochoa. No tenía cita. No sabía si la recibiría. Llegó a la puerta. Tocó, y cuando el notario abrió se presentó con su nombre completo y le dijo que era la persona del cañón, que tenía los documentos que él había revisado y que quería saber si había alguien que pudiera ayudarla a entender lo que podía y lo que no podía hacer con ellos. Ochoa la miró durante un segundo. Era un hombre de exactitud, de esos que evalúan antes de hablar y hablan poco una vez que han evaluado. La hizo pasar. Le señaló la silla al otro lado de su escritorio. Le sirvió agua, que fue el primer gesto de hospitalidad simple que alguien le ofrecía en mucho tiempo, sin condiciones ni cálculo visible detrás. Zenaida se sentó con la espalda recta. Puso los documentos sobre el escritorio. Ochoa los tomó y los leyó de nuevo, esta vez en su presencia. Lo que el notario le explicó esa tarde fue lo siguiente, que la concesión era real y que tenía peso legal aunque no era definitiva porque había partes del proceso original que no estaban completas. Que para que fuera definitiva necesitaría un proceso de reconocimiento formal que llevaría tiempo y que requeriría la intervención de alguien con conocimiento legal que pudiera presentarlo ante la autoridad correcta. Que él no podía representarla
porque tenía una relación profesional con Aldama que se lo impedía éticamente, pero que conocía a alguien en la ciudad del estado que se ocupaba de este tipo de casos y que era una persona honesta, en la medida en que la honestidad era posible en esa profesión, que si ella quería, él podía escribir una carta de referencia. Zenaida lo escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, le preguntó cuánto costaría el proceso. Ochoa dio una cifra. Era una cifra que Zenaida no tenía y que no sabía de dónde iba a sacar. Dijo que entendía. Recogió los documentos. Agradeció y se puso de pie. Ochoa la detuvo un momento. Le dijo que si ella estaba dispuesta a esperar, esas cosas a veces se movían con menos dinero del que parecía al principio, que dependía de cómo se presentaran y a quién. Que la carta la escribiría de todas formas, sin costo, porque era lo que correspondía hacer. Zenaida lo miró durante un segundo y dijo que sí, que la carta sería útil. Salió de la notaría con los documentos y con una carta que todavía no existía, pero que existiría. Bajó de vuelta al cañón por el camino de Cabras, con el sol ya inclinado hacia el poniente. Cuando llegó al filo rojo y vio el cañón desde arriba, verde y húmedo, y vivo con el río corriendo al fondo, se detuvo un momento, no para contemplarlo, solo para ver exactamente lo que había, para hacer el inventario de lo que era real y lo que todavía no lo era, de lo que tenía y de lo que le faltaba, con la misma precisión con que había hecho el inventario de sus posesiones la mañana en que Venancio tocó su puerta. Lo que tenía: 4 hijos vivos y sanos, un techo que resistía la lluvia, un canal que funcionaba, una milpa que crecía, documentos con peso legal aunque incompleto, una carta que vendría de un notario honesto, tierra húmeda que esperaba ser sembrada con más que lo que había sembrado hasta ahora. El conocimiento preciso de un camino de Cabras que nadie más conocía también. Lo que le faltaba: dinero para el proceso legal, tiempo que todavía no había pasado, un abogado en la ciudad que pudiera presentar el caso, la certeza de que Aldama no encontraría otra manera antes de que ella pudiera cerrar el proceso. Hizo ese inventario de pie en el filo rojo con el viento del atardecer, moviéndole los mechones que escapaban del recogido. Después bajó. Dentro de los cuartos de piedra los niños estaban donde siempre: Beto con Luciana, Cástulo junto al canal, Refugio con un libro que Cleotilde le había traído la última vez. Zenaida puso los documentos en el costal, en su lugar de siempre, debajo de la ropa de los niños. Prendió el fogón para la cena. El fuego tomó con la segunda cerilla, que era buena señal porque la leña estaba seca, y el olor del humo mezclado con el olor del río y de la tierra mojada era el olor que el cañón tenía a esa hora de la tarde, un olor que en pocas semanas había empezado a significar algo que la palabra casa no cubría del todo, pero que tampoco tenía otro nombre mejor. Las semanas pasaron con el ritmo del trabajo que no termina, pero tampoco aplasta, porque hay una diferencia entre el trabajo que se hace para alguien más bajo condiciones, que no se eligieron, y el trabajo que se hace en tierra propia, aunque sea tierra disputada. La milpa siguió creciendo. Luciana empezó a reconocer los rostros con esa concentración específica de los bebés de 2 meses, que han descubierto que los rostros son la cosa más interesante del mundo. Beto aprendió a sembrar junto a su madre, con la seriedad de los 5 años, cuando se les da algo real que hacer, enterrando la semilla con el dedo a la profundidad exacta que ella le mostraba, cubriendo con la palma, esperando. Cástulo ayudó a extender el canal otros 20 metros hacia el sur, donde la tierra estaba todavía sin trabajar y donde la pendiente era lo suficientemente suave para que el agua llegara sin problema. Refugio fue al pueblo el primer sábado del mes siguiente y entregó la carta de Ochoa en la dirección que el notario le había dado: una oficina en la ciudad del estado donde trabajaba el abogado honesto. La respuesta tardó 3 semanas. Llegó también al pueblo, al cuidado de Cleotilde, que guardaba la correspondencia de Zenaida, porque era la única dirección que existía para recibirla. Era una carta corta, en papel oficial, que decía que el caso tenía mérito suficiente para ser examinado y que el abogado en cuestión estaba dispuesto a tener una conversación preliminar sin costo si Zenaida podía presentarse en la ciudad en la fecha indicada. Cleotilde se la llevó personalmente al cañón, bajando sus 67 años por el camino de Cabras con paso lento y firme, y leyó la carta en voz alta,
porque refugio no estaba en ese momento. Zenaida escuchó. No sonrió. Asintió una vez. Ir a la ciudad requería dinero para el transporte y tiempo fuera del cañón. El dinero lo resolvió de la manera que había resuelto todo lo demás, vendiendo lo que tenía, que era vendible. Tenía ya suficiente calabaza para vender parte en el mercado del pueblo, que era un mercado pequeño pero real, y el precio de la calabaza ese mes era mejor de lo habitual, porque había habido sequía en otras partes de la región y la oferta era escasa. Vendió también trabajo. 2 días lavando ropa para familias del pueblo, trabajo que no le agradaba especialmente, pero que pagaba lo que pagaba, y que servía para lo que servía. El tiempo fuera del cañón lo resolvió Cleotilde, sin que Zenaida se lo pidiera. Dijo que se quedaría con los niños los días que hiciera falta, que no era la primera vez que cuidaba hijos de alguien más, y que no sería la última. El viaje a la ciudad fue el primero que Zenaida hacía en muchos años. Fue en un camión de madera, que salía del pueblo los miércoles temprano y llegaba a la ciudad a mediodía. El camino era largo y polvoroso, y el camión hacía ruido de cosa que estaba llegando al límite de lo que podía hacer, pero llegó. La ciudad era más grande de lo que Zenaida recordaba de la única vez anterior que había estado, cuando era niña, y su madre la llevó por motivos que ahora no recordaba. Las calles eran de adoquín gris. Los edificios tenían 2 o 3 pisos. Había tiendas y oficinas y gente caminando con esa prisa específica de quien está acostumbrado a que el tiempo valga dinero. La oficina del abogado estaba en el segundo piso de un edificio de cantera con una escalera de madera que crujía y una sala de espera con 3 sillas y un escritorio atendido por un joven de cara seria que la recibió con cortesía correcta, sin calidez, pero sin desprecio. Esperó 20 minutos. Después la hicieron pasar. El abogado se llamaba Evaristo Palafox y tenía unos 45 años, cara de quien ha dormido mal muchas noches por trabajo y no por preocupación personal, y una manera de escuchar que era de las pocas cosas que Zenaida encontró en esa ciudad que no requería ningún ajuste ni interpretación de su parte. Escuchaba cómo se escucha cuando lo que el otro dice importa y tiene consecuencias. Le explicó la situación con la misma precisión clínica con que le había explicado su situación al alcalde Feliciano Busto meses atrás, pero con más información disponible ahora y con los documentos sobre el escritorio entre los dos. Palafox los tomó, los leyó, hizo 3 preguntas precisas sobre fechas y sobre el estado del asentamiento cuando ella llegó. Tomó notas breves en un papel. Lo que Palafox le dijo al final de la reunión fue lo siguiente: que la concesión era más sólida de lo que parecía a primera vista, porque había un elemento en el proceso original que él sabía cómo completar, que era un registro catastral que correspondía a esa tierra, y que nunca había sido borrado del archivo municipal, aunque tampoco había sido actualizado en décadas. Que si ese registro podía vincularse a la concesión, el argumento legal se volvía considerablemente más fuerte. Que no era garantía, porque nada en el derecho era garantía, pero que valía la pena intentarlo, que su honorario por el proceso completo era una cantidad que él nombraba con claridad, sin rodeos, y que si ella no tenía ese dinero, ahora podían hablar de un acuerdo de pago diferido contra una porción de lo que se produjera en la tierra si el proceso prosperaba. Zenaida escuchó la cifra. Era grande, era real, era la clase de cifra que un año antes le habría parecido imposible de cualquier manera. Le dijo a Palafox que necesitaba pensar. Él dijo que entendía. Le dio 3 días. Zenaida pasó esa noche en la ciudad, en un cuarto de alquiler que costaba poco y olía a cal y a madera húmeda. No durmió bien, no porque el cuarto fuera malo, sino porque en la oscuridad, sin los ruidos del río y sin el peso de los niños dormidos junto a ella, la cabeza tenía más espacio para moverse, y ese espacio lo ocupó con cálculo, lo que tenía, lo que podía producir, lo que podría producir si el proceso prosperaba, lo que pasaría si no prosperaba. Hizo ese cálculo durante horas, con la misma exactitud con que había racionado el maíz bajo el mezquite, con la misma exactitud con que había medido el ángulo del canal, y al amanecer, cuando el ruido de la calle empezó a entrar por la ventana, había llegado a una conclusión que no era optimismo, pero tampoco era derrota, que el acuerdo de pago diferido era la única manera posible,
y que si Palafox era honesto, y Ochoa le había dicho que lo era, la única garantía real que tenía era precisamente que él necesitaba que el proceso prosperara para cobrar. Esos intereses alineados eran más confiables que la buena fe sola. Volvió a la oficina de Palafox el segundo día y le dijo que aceptaba el acuerdo diferido. Palafox redactó los términos en papel y los firmó en 2 copias, una para cada uno. Zenaida firmó con la firma que había aprendido de joven, que era su nombre completo en letras que no eran especialmente elegantes, pero eran legibles y eran suyas. Palafox le dijo que comenzaría el proceso la semana siguiente, que lo mantendría informada a través de la dirección del pueblo, que esperara tener noticias en el plazo de 2 meses. Tomó el camión de vuelta al día siguiente. Llegó al pueblo al mediodía. Caminó el tramo al filo rojo, bajó por el camino de cabras, y cuando llegó al nivel del río, y vio los 4 cuartos con los techos reparados, y la milpa, y el canal, y a Beto y Cástulo jugando en el agua, y a Cleotilde sentada en la sombra de una palma con Luciana en brazos, y a Refugio leyendo su libro en la piedra junto al río, se paró un momento en el último tramo del camino, antes de llegar al nivel del agua. Cleotilde la vio llegar, y la estudió desde donde estaba, con la mirada de quien ha leído demasiados cuerpos para confundirse sobre lo que dicen. Zenaida llegó hasta donde estaba la anciana, se sentó en el suelo a su lado, tomó a Luciana en sus brazos. Cleotilde esperó. Zenaida le dijo que había firmado un acuerdo. Cleotilde dijo, bien, y no dijo más, porque Cleotilde sabía cuándo una cosa estaba dicha. Los meses siguientes tuvieron la textura específica del trabajo que se hace mientras se espera. No es la espera sola, que enloquece, ni el trabajo solo, que agota sin aliviar, sino los dos juntos, que es la única manera sostenible de estar en una situación que no se controla del todo. La milpa dio su primera cosecha en noviembre, más abundante de lo que Zenaida había calculado, porque la tierra húmeda junto al río era más fértil de lo que había visto nunca en Llano Prieto. Vendió parte en el mercado del pueblo, guardó parte para el siguiente ciclo de siembra, guardó parte para comer. Empezó a sembrar frijol en el sector que Cástulo había ampliado junto al canal. Cleotilde bajó 2 veces más, cada vez con algo: semillas, un ungüento para las manos que se agrietan con el trabajo constante, noticias del pueblo que no siempre eran buenas, pero que Zenaida prefería saber a no saber. El invierno del Cañón fue diferente al invierno de Llano Prieto. En Llano Prieto el frío de diciembre y enero era el frío de la tierra descubierta, sin sombra que lo moderara, un frío que bajaba recto desde el cielo sin obstáculo y se instalaba en los huesos con la persistencia de algo que no tiene apuro porque tiene todo el tiempo del mundo. El Cañón tenía su propio frío, más húmedo, que venía del río y de la tierra mojada, pero tenía también la protección de los farallones que bloqueaban parte del viento del norte y la densidad de la vegetación que conservaba el calor del día algo más tiempo que la tierra descubierta de arriba. Era diferente. No necesariamente mejor en todas las horas, pero diferente, y en la diferencia había un alivio que no era pequeño. Zenaida preparó para el invierno con la misma anticipación con que preparaba todo, sin drama y sin suposiciones, haciendo lo que podía hacerse con lo que había. Juntó leña suficiente para los meses de frío, eligiendo la más dura, la de mezquite y la de palma seca, que arde más lento y da más calor por hora que la leña blanda. Reforzó los techos de los cuartos con una capa adicional de lodo, mezclado con fibra más gruesa que la que había usado la primera vez. Hizo 2 cobijas adicionales con la técnica que su madre le había enseñado y que requería paciencia más que habilidad: atar tiras de tela con tiras de palma seca en capas que se superponen y que retienen el calor porque tienen más superficie que una tela sola. No eran bonitas esas cobijas, eran funcionales con la fealdad honesta de las cosas que se hacen para servir y no para verse. Los niños enfermaron menos ese invierno de lo que habían enfermado los inviernos anteriores en Llano Prieto, que era un dato que Zenaida notó y guardó sin hacer declaraciones al respecto, porque los datos se notan y se guardan y se usan cuando hacen falta, no se proclaman. Beto tuvo un resfriado a mediados de enero que duró 3 días y no pasó a más. Cástulo no enfermó en ningún momento del invierno, lo que era inusual para él, que tenía historial de bronquitis.
Refugio tuvo un período de 2 semanas con los ojos llorosos y la nariz congestionada, que Cleotilde dijo que era alergia al polen de alguna planta del cañón y que pasaría cuando la planta dejara de florecer, y pasó efectivamente cuando Cleotilde dijo que pasaría. Luciana creció ese invierno con la velocidad específica de los bebés que tienen suficiente leche y suficiente calor y suficiente brazo en que descansar. A los 3 meses sonreía, a los 4 reconocía las voces y volvía la cabeza hacia el sonido de la voz de Zenaida, incluso cuando estaba de espaldas. A los 5 meses Beto la cargaba en brazos por períodos breves, con la seriedad concentrada de quien ha recibido una responsabilidad que no quiere fallar, con Zenaida siempre cerca, pero sin intervenir, a menos que hubiera una razón concreta para intervenir. La primera vez que Luciana rió de verdad, un sonido que no era el gorjeo reflejo de las primeras semanas, sino algo más deliberado, más conectado con algo externo que la había provocado, fue un mediodía de febrero, cuando el sol entraba por la puerta del primer cuarto, en un ángulo que hacía que el río, visible desde esa posición, brillara de una manera particular, y Beto estaba haciendo sombras con las manos en la pared, y las sombras se movían de una manera que a Luciana le pareció, por alguna razón específica de los 4 meses y medio de estar en el mundo, extremadamente graciosa. Rió con el cuerpo completo, con las piernas pateando el aire y los brazos abiertos, con una generosidad de alegría que no requería nada de nadie más que el sol y el río y las sombras de las manos de su hermano. Beto quedó inmóvil un segundo, sorprendido por el efecto que había producido sin buscarlo, y luego repitió el movimiento de las manos, lentamente, a propósito, para ver si volvía a pasar. Volvió a pasar. Zenaida los vio desde la puerta y no dijo nada. Guardó ese momento en el mismo lugar donde guardaba las cosas que no tienen nombre exacto, pero que no deben perderse. Fue en esa semana de febrero cuando llegó la carta de Palafox, con la primera noticia concreta del proceso legal. Llegó a través de Cleotilde, que la había recibido en el pueblo de manos del correo municipal. Cleotilde la bajó al cañón ese mismo día, despacio pero sin demora, con el sentido de urgencia específico de quien sabe que ciertas cosas no se demoran aunque no haya prisa en sentido estricto. Se sentó con Zenaida en el suelo del primer cuarto y esperó mientras Refugio leía en voz alta, con esa paciencia de Cleotilde que no era pasividad, sino presencia activa, la capacidad de estar completamente en el momento sin intentar adelantarlo. La carta era buena. No resolvía nada todavía, pero era buena. Y Cleotilde, que no acostumbraba a hacer comentarios sobre las noticias que traía, sino dejar que la persona las procesara a su propio ritmo, esta vez dijo una sola cosa cuando Refugio terminó de leer, que era lo que podía esperarse si el papel valía lo que Cleotilde había calculado que valía. Nada más. Pero viniendo de Cleotilde, eso era suficiente. Las noticias del pueblo en esos meses incluían lo siguiente: que el coronel Aldama había preguntado al notario Ochoa sobre el estado legal del asunto, y Ochoa le había dicho que había documentos que complicaban la situación, que Aldama no había respondido de ninguna manera visible, que el alcalde Feliciano Busto había tenido una conversación con alguien del pueblo sobre la situación del cañón, y había dicho que él no se metía en asuntos de jurisdicción disputada, que Tomasa había preguntado cómo estaba Zenaida, y Cleotilde le había dicho que bien, que trabajando, que Isidoro Cuevas, el del molino, había saludado a Cleotilde con una cordialidad que antes no tenía, lo que podía significar muchas cosas o ninguna. Había mujeres en el pueblo que nunca la habían conocido personalmente y que, sin embargo, tenían opiniones sobre lo que había hecho. Esas opiniones llegaban a Zenaida de manera indirecta, a través de Cleotilde y de Refugio, que iba al mercado y escuchaba lo que se escucha en los mercados cuando uno no llama la atención, pero tiene orejas. Las opiniones eran variadas, pero seguían ciertos patrones que Zenaida reconocía, porque los había visto antes en otras formas. El patrón de la admiración mezclada con advertencia, que decía que era admirable lo que había hecho, pero que eso tenía un costo, y que el coronel no se iba a quedar quieto para siempre. Frase que no era exactamente un deseo, sino una predicción, que también era un deseo disfrazado de preocupación. El patrón del escepticismo benevolente, que decía que los papeles podían valer o podían no valer,
y que los papeles en manos de gente sin dinero rara vez valían lo mismo que en manos de gente con dinero, lo cual era verdad en términos generales, aunque no siempre en términos específicos. Y el patrón, menos frecuente pero presente, de la identificación sin palabras, mujeres que escuchaban la historia de Zenaida y no decían nada, pero cuyos rostros hacían algo que no era exactamente expresión, sino reconocimiento. El reconocimiento de quien ha estado en una situación no idéntica, pero sí análoga, y sabe desde adentro lo que cuesta estar en ella. Zenaida no fue al pueblo más de lo necesario durante esos primeros meses, no porque le importara lo que decían, sino porque el tiempo era un recurso finito, y el cañón tenía demandas concretas sobre ese recurso que el pueblo no tenía. Pero cuando iba con la presencia directa de alguien que no está pidiendo permiso para estar en un lugar. Caminaba por el mercado, compraba lo que necesitaba, respondía a los saludos que recibía con la brevedad exacta que requería cada uno y se iba. Esa manera de ocupar el espacio sin ostentación ni disculpa era en sí misma una declaración que no necesitaba palabras. Isidoro Cuevas, el del molino, la saludó la primera vez que se cruzaron después del desalojo con una cordialidad que tenía algo de esfuerzo visible, como si estuviera tratando de compensar por algo sin nombrarlo. Zenaida le respondió el saludo y siguió caminando. No había rencor en ese gesto. El rencor requiere energía que Zenaida no tenía disponible para esa clase de cosas. Lo que había era la memoria precisa de lo que había ocurrido en el molino y la comprensión de que ese episodio decía más sobre el sistema en el que Cuevas operaba que sobre el carácter de Cuevas como persona, aunque el carácter de Cuevas como persona había tomado la decisión de operar dentro de ese sistema sin resistencia, lo que no era una decisión neutral, aunque tampoco era la decisión más terrible de las que se podían tomar. El alcalde Feliciano Busto la evitó durante meses. No de manera visible, no cruzando la calle cuando la veía venir, sino con esa manera de no estar disponible que practican los funcionarios cuando una situación se ha desarrollado de una manera que no favorece su posición previa. Reuniones inesperadas, salidas a tiempo que coincidían con las llegadas de ella, un hijo que atendía las consultas en los primeros 30 minutos de cada mañana. Zenaida no fue a buscarlo, porque no necesitaba nada de él en ese periodo, pero era consciente de la evasión y la registraba con la misma precisión con que registraba todo. Como dato, como información sobre el estado de las cosas, como parte del mapa del territorio que estaba aprendiendo a leer. El notario Ochoa fue el único funcionario del pueblo que se comportó de manera que no requiriera ningún ajuste interpretativo. Lo que dijo que haría, lo hizo. La carta de referencia llegó en el tiempo que dijo que llegaría. Cuando Zenaida fue a agradecerle, meses después, él lo recibió con la misma exactitud sin adorno con que había recibido todo lo demás. Dijo que era lo que correspondía hacer, que no había más que agradecer, y que esperaba que el proceso prosperara. Luego le preguntó sobre el estado de la milpa, con el interés genuino de alguien que ha cultivado tierra alguna vez en su vida, y sabe lo que significa que una milpa crezca bien en tierra nueva. Hablaron unos minutos sobre la profundidad del suelo junto al canal, sobre la orientación solar del cañón, sobre las variaciones de temperatura que el farallón producía en distintas horas del día. Fue la conversación más normal que Zenaida tuvo en el pueblo en muchos meses, y eso en sí mismo era un dato que no era pequeño. La primera respuesta de Palafox llegó en enero. Decía que el registro catastral había sido localizado y que estaba en el estado que había predicho. No borrado, no actualizado, con el nombre de la familia de la concesión original, que había presentado una solicitud formal de reconocimiento ante la autoridad municipal correspondiente, que la respuesta esperada era en el plazo de 30 días, que todo seguía en curso. Zenaida leyó la carta, que Refugio le leyó en voz alta con la fluidez que había ido adquiriendo, y la guardó en el costal con los demás documentos. Fue al río, lavó las manos, y volvió al fogón donde la cena estaba a medio hacer. En febrero llegó la segunda carta. Decía que la solicitud había recibido respuesta afirmativa provisional. El registro catastral había sido reconocido como vinculado a la concesión de agua, que esto no era la resolución final, que aún había pasos que completar,
pero que el argumento legal estaba ahora en una posición significativamente más sólida. Que Aldama, a través de su representante legal, había sido notificado y tenía plazo para presentar objeción. Que Palafox confiaba en el resultado, aunque la prudencia exigía esperar la resolución formal. Zenaida escuchó esta carta también, guardada también en el mismo lugar. No celebró nada. Tampoco fingió que la carta no era importante, porque lo era. Simplemente la guardó y siguió con lo que estaba haciendo, que era aprender a hacer queso con la leche de una cabra que Cleotilde le había traído 2 semanas antes, no porque el queso fuera urgente, sino porque era una habilidad más, y cada habilidad más era tierra más firme bajo los pies. La resolución formal llegó en abril. Era un documento oficial, con sellos y firmas de la autoridad municipal, que reconocía el derecho de uso sobre el cauce del río y las tierras adyacentes descritas en la concesión original, en favor de quien acreditara habitarlas y trabajarlas. No decía el nombre de Zenaida directamente, porque los documentos legales de ese tipo rara vez decían nombres directos en la primera instancia, pero decía suficiente para que Palafox, en la carta que acompañaba al documento oficial, le explicara que esto equivalía en los hechos a un reconocimiento de su derecho de uso, y que Aldama podría intentar apelar, pero que el terreno legal para hacerlo era ahora considerablemente más estrecho, y que la probabilidad de éxito de una apelación era baja. Fue Refugio quien leyó esa carta en voz alta, con Zenaida sentada en el suelo de piedra del primer cuarto, con Luciana en brazos, con Beto y Cástulo afuera en el río. La niña leyó hasta el final. Después dobló el papel con cuidado y lo apoyó en el suelo entre las dos. Hubo un silencio. Zenaida miró el documento oficial durante un tiempo sin decir nada. Después miró a Refugio. Refugio la miraba con esa expresión suya que no era de celebración sino de algo más quieto y más firme. Algo que Zenaida reconocía porque era la expresión que había aprendido a tener ella misma, la de quien sabe que una cosa está hecha, pero que lo que sigue no es descanso sino otra cosa que hacer. Aldama no apeló. Sus abogados le habían dicho que la apelación era posible, pero que el resultado probable era desfavorable, y que el proceso generaría atención que él prefería no generar. Decidió no apelar. Esa decisión nunca se anunció. Nadie fue a decirle a Zenaida que el coronel había decidido no apelar. Simplemente el plazo de apelación pasó sin que nada ocurriera, y ese no ocurrir fue el único registro de la derrota de Aldama, una derrota que nunca sería nombrada como tal porque nombrarla habría requerido admitir que había habido una batalla, y él nunca admitiría que había habido una batalla con una viuda del cañón. Zenaida lo supo cuando Palafox le escribió en mayo diciendo que el plazo había vencido sin apelación y que el reconocimiento era ahora firme, que el proceso estaba concluido, que la carta de cierre llegaba junto con el documento que acreditaba el estado final del caso, que en cuanto a los honorarios, dadas las circunstancias, aceptaba el pago diferido según lo acordado, a razón de lo que ella pudiera ir pagando con lo que produjera la tierra, sin fecha límite rígida, sino con el compromiso de regularidad que Zenaida considerara posible. Esa carta también la leyó Refugio. Esa carta también se guardó en el costal. Zenaida no festejó nada esa noche. Preparó la misma cena de siempre. Acostó a los niños a la misma hora, revisó el canal a la misma hora que siempre lo revisaba antes de dormir, caminando por el borde con los pies descalzos en la tierra húmeda, verificando que el agua corría bien, que no había sedimento acumulado donde no debía. Refugio cumplió 10 años en el cañón. No hubo celebración especial porque no había recursos para celebraciones especiales, pero Cleotilde subió esa mañana con un dulce de calabaza que había preparado ella misma y que sabía exactamente como debía saber, sin exceso ni escasez de ningún ingrediente. Refugio lo recibió con las 2 manos y lo comió despacio, con la atención que le daba a las cosas que valían la pena, sentada en la piedra junto al río con los pies metidos en el agua. Zenaida la observó desde la orilla durante un momento. 10 años era una edad que no era niña, pero tampoco era otra cosa todavía. Un borde desde el que se puede mirar hacia los 2 lados, y Refugio lo habitaba con la misma seriedad tranquila con que habitaba todo lo demás.
Lo que Zenaida no dijo en voz alta ese día, y que no dijo en ningún otro día porque no era el tipo de cosa que se decía, sino el tipo de cosa que se vivía, era que Refugio había sido el primer ser humano que la tomó de la mano en el parto de Luciana con una firmeza que no temblaba, y que ese gesto, esa mano de 9 años que no cedió durante horas, había sido una de las cosas más concretas que alguien le había dado en los 2 años anteriores. No era deuda lo que sentía, era reconocimiento. Y el reconocimiento, cuando no tiene palabras porque las palabras habrían sido demasiado pequeñas para lo que contenían, se paga de otras maneras, asegurándose de que la niña tuviera libros, de que hubiera tiempo para leerlos, de que la escuela del pueblo fuera parte del plan que todavía estaba construyendo para el año siguiente, y el que venía después. Hubo un atardecer en junio, varios meses después del día en que llegaron al cañón, en que se sentó en la orilla del río con Luciana dormida en los brazos. Los 3 mayores estaban en el agua, Cástulo nadando en el remanso con su técnica imposible que funcionaba de todas formas. Refugio con los pies dentro mirando cómo el agua partía alrededor de sus tobillos, Beto de pie en la orilla opuesta, lanzando piedras chicas al centro, con esa concentración absoluta de los 5 años. La luz caía sobre los farallones rojos y los iba tiñendo de naranja y luego de morado, despacio, con la indiferencia tranquila de la luz que no tiene apuro. Zenaida pensó que no sabía cuánto tiempo duraría esto, ni qué pasaría el año siguiente, ni el que venía después. Pensó que podía haber algo que Aldama o alguien como Aldama encontrara para complicar lo que estaba establecido, porque los sistemas no cambian de un documento y hay muchas maneras de hacer daño que no requieren tribunales. Pensó que Refugio iba a necesitar más escuela de la que podía darse en el cañón, y que eso iba a requerir soluciones que todavía no tenía. Pensó que el queso estaba saliendo bien, y que si seguía saliendo bien, podría vender en el mercado del pueblo con regularidad. Pensó todo eso con claridad y sin pánico, sentada en la orilla del río con su hija dormida en los brazos y el sonido del agua que no pedía permiso a nadie para seguir corriendo, que era la mejor descripción que ella conocía de cómo quería estar en el mundo. Luciana abrió los ojos un momento, miró la luz de los farallones sin ninguna opinión al respecto porque tenía 4 meses y la luz todavía era solo un hecho sin significado, y volvió a dormirse. Zenaida la acomodó mejor en sus brazos. Beto gritó algo desde la orilla opuesta sobre el tamaño de la piedra que acababa de encontrar. Cástulo respondió que no era tan grande. Refugio no dijo nada, pero sí miró, con esa mirada suya que evaluaba y guardaba. El río corría. Los farallones se pusieron morados. La luz siguió cayendo. ¿Por qué nadie habló entonces? ¿Alguien hablaría hoy?